donde mi palabra. Hermanos, por estar una vez más con todos ustedes en la radio, la predicadora, la 94.1. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova, hermanos. Vine un poquito corriendo, pero bueno, el Señor me permitió llegar, gracias al Señor. Bueno, hermano, un abrazo a todos los hermanos y hermanas que me escuchan. A cada uno de ustedes, hermanos, les abrazo en el Señor, esperando que en este día ustedes puedan recibir de parte de Dios lo que usted está anhelando y deseando. Nosotros, hermanos, estamos ahí en el barrio El Tambo, con un grupo de hermanos y hermanas tratando de dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y bueno, invitamos a todos los hermanos y hermanas que quieran venir a recibirnos, a congregarse con nosotros, están todos invitados. También quiero saludar a los hermanos de la congregación, a cada uno de ellos, a la hermana María, que el Señor bendiga grandemente su vida, la vida de los niños, de su amado esposo. El Señor bendiga grandemente a Nico, a Andrea, a la hermana Estela, a Felisa, a Romina, bueno, tantos hermanos que hay, al hermano Antonio Villarreal, que el Señor bendiga grandemente, hermano Rogelio, a cada hermano que me conoce, le mando un fuerte abrazo, hermanos, y que puedan estar fortalecidos en el poder de su fuerza. Vamos a comenzar, también quiero mandar el saludo a la hermana Argota y a toda su familia, por supuesto. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar y después vamos a ir a la palabra. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora, dándote gracias, Señor, porque pude llegar, por la vida, por la salud que tú me das en este día, por mi familia, mi hogar, por la iglesia, Señor. Pero sobre todo te doy gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida para la vida eterna. Gracias por la salvación, por la justificación, la regeneración y todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús, por el nuevo nacimiento y tantas cosas maravillosas que tu gracia nos trajo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, hermano. Ustedes ya saben la línea de los teléfonos. No, ya todos lo conocen, casi si quieren comunicarse, hermano, no hay ningún problema. Le voy a dar mi teléfono particular, por si alguien quiere comunicarse conmigo. Entonces tengo mi celular. El Señor me ayude a encontrarlo, porque yo en estas cosas, soy un principiante. Alabado sea el Señor. Y para todos los hermanos, para el hermano Gustavo, el hermano Rosalino, un fuerte abrazo, alabado sea el nombre del Señor. Para mis hijos también, que el Señor bendiga grandemente. A mi amada esposa también, alabado sea el Señor. Bueno, la verdad que no lo veo a mi teléfono, no voy a perder tiempo con eso. Puede comunicarse conmigo acá en la radio, hermano. Alabado sea el Señor. Y bueno, estamos hoy, creo que es 28 del 6 del 2019. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer una palabra hermosa que he traído en este día para que todos nos podamos gozar, hermanos amados. Espero que sí sea. No, espero que nos podamos gozar todos
con esta palabra que traigo, hermanos, y bueno, es el deseo de mi corazón, ¿no? Que nos podamos gozar todos. Vamos a leer hoy, sabemos, nosotros venimos de ahí de Génesis capítulo 2, en el versículo 7, donde la palabra del Señor dice así: Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y vemos nosotros acá que Dios formó al hombre, ¿no?, del polvo de la tierra, ¿no?, como dice ahí en Génesis. Y sabemos que cuando nos referimos a este pasaje, nos estamos refiriendo a que el hombre, el cuerpo del hombre, fue formado del polvo de la tierra, porque acá está hablando del cuerpo del hombre, perdón. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y acá dice que sopló. Y acá habla del espíritu del hombre. Veo, cuando Dios sopló en la nariz aliento de vida, el hombre tuvo espíritu. El espíritu del hombre, el espíritu de Adán. Entonces fue formado el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, y el espíritu del hombre le fue dado por Dios a través del soplo. Y dice, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Porque así dice la palabra. Pero acá no está hablando del alma del hombre, sino que está hablando del cuerpo y está hablando del espíritu del hombre. No está hablando del alma, porque dice, y fue el hombre un ser viviente. Después de que el hombre recibió el aliento de vida que entró en su nariz, el hombre se convirtió en alma viviente. Fue un alma viviente el hombre. Porque ahí podíamos leer ahí en Tesalonicenses, si usted quiere leer conmigo, Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23, hermano, hermana. Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué maravilloso, sea guardado irreprensible, dice. Claro, le está hablando a los tesalonicenses. ¿Vio? Ellos ya habían alcanzado la salvación y la santificación del alma. Pero eso no le podía decir a los hermanos en Corintio, tampoco le podía decir a los hermanos en Galacia o en Gálatas, tampoco le podía decir a los hermanos en Éfeso, tampoco le podía decir a los hermanos en Filipenses o en Colosenses. Recién le dice a los hermanos en Tesalonicenses que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Por qué? Porque fue santificado. Mientras que usted esté en Corintio peleándose con los hermanos, no peleándose por las denominaciones, no diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, o
mientras que usted esté ahí viviendo en la carne, usted todavía no puede ser guardada su alma completamente hasta la venida del Señor, porque su alma tiene que ser santificada. Nuestra alma es santificada cuando llegamos, no en la vida práctica, al libro de Tesalonicense, ¿no? Ahí es ahí tenemos el alma santificada y tiene que ser guardada. Y eso es maravilloso poder entender. Porque los que están en Corintios no tienen el alma santificada, pero tienen a Dios en su espíritu. Y los que están en Gálatas también tienen a Dios en su espíritu, pero no tienen su alma santificada. Y los que están en Efesios tampoco tienen su alma santificada, pero tienen a Dios en su espíritu. Por eso son salvos, son hijos de Dios, aunque todavía no han santificado el alma, pero son hijos de Dios igual. Alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra del Señor, ¿no? Que nuestro espíritu es dado por Dios y el alma es un ser viviente y el cuerpo fue tomado de la tierra, porque dice, y fue el hombre un ser viviente, el alma del hombre un ser viviente. Entonces hay muchos hermanos que no lo tienen claro a esto, a estas cosas. No lo tienen claro a esto, y eso le juega en contra, por así decirlo. Ahora, ¿qué cosa va al cielo cuando nosotros morimos? ¿Y qué cosa es la que queda? El polvo de la tierra es la carne, y el polvo volverá al polvo. La carne va a volver a la tierra porque es polvo, porque es una muerte física. Y el aliento, ¿y qué es el aliento? ¿No? Es el espíritu. Entonces, según vamos entendiendo, el alma es nuestra, digamos, el alma es nuestra personalidad, nuestro carácter, ¿no? Determina el alma que nosotros tenemos. No, si tenemos un carácter o pensamientos o sentimientos malvados, entonces nuestra alma es maligna, malvada. Pero si nosotros manifestamos por medio de nuestra alma pensamientos y sentimientos, ¿no? Que estén acorde con la palabra de Dios, entonces nuestra alma va siendo santificada. Porque muchos hermanos no entienden que el alma tiene que ser santificada. Cuando el espíritu y el cuerpo, cuando ellos dos fueron unidos, el hombre se convirtió en alma viviente. Era un ser viviente el hombre, un alma viviente. Usted fíjese que la característica de los ángeles es que ellos son espíritus nada más. Y los animales son carne, porque son seres inferiores, ¿no? Como las fieras, como el león, ellos no tienen alma. Solamente el hombre tiene alma. Nosotros los seres humanos tenemos el espíritu y el cuerpo, ¿no? Pero nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser no provienen ni del espíritu ni del cuerpo, ¿no? Estamos hablando del espíritu que no ha sido regenerado, ¿no? No viene de ahí nuestro carácter, nuestra personalidad. Tampoco viene del cuerpo, nuestro carácter, nuestra personalidad, sino que viene todo del alma. Si el alma es maligna, entonces el carácter va a ser malvado, no va a ser egoísta, sin sentimiento por nadie. Entonces lo que determina nuestro carácter
Nuestra forma de ser es nuestra alma. De ahí nace nuestro carácter, de nuestra alma. Nuestra forma de ser nace de nuestra alma, no de nuestro cuerpo físico, tampoco del espíritu no regenerado, sino que todo sale del alma. Ahora nosotros tenemos un alma viviente, porque dice, fue Adán, el primer Adán, alma viviente. Entonces, que manifiesta una vida. Ahora, ¿qué vida manifiesta la vida de Adán después de que cayó en desobediencia? Una vida de desobediencia manifiesta la vida de Adán. Y muchos cristianos, al no entender esto, ellos viven con la vida de Adán, con el alma de Adán, ¿no? Y manifiesta una vida de desobediencia porque su alma todavía no ha sido alcanzada por la vida de Dios. El espíritu del cristiano alcanzó la vida de Dios, pero no el alma del cristiano. Entonces, por más que tenga el espíritu de Dios en él, en su espíritu, su alma todavía sigue manifestando una vida de desobediencia porque el alma no ha sido santificada. Por eso tenemos un alma viviente. El alma mantiene la vida de desobediencia que Adán nos heredó. Pero Jesucristo vino a salvar las almas de los hombres, porque esa desobediencia nos va a llevar a la muerte y a la condenación. Pero una vez que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces la voluntad de Dios es la santificación. ¿La santificación de qué? De nuestra alma. Porque nuestro espíritu ya fue regenerado, pero nuestra alma no fue santificada. Va siendo santificada por medio de la palabra. Por eso la Biblia llama al hombre alma. Vio, por ejemplo, cuando Jacob descendió a Egipto con su familia, las escrituras, en el original, por supuesto, dice que todas las almas de la casa de Jacob entraron en Egipto y fueron 70. Eso se encuentra en Génesis capítulo 46, 27, hermano. ¿No? De la versión 1909. No de 1960, sino 1909. Entonces, somos hijos de Dios, pero todavía manifestamos la vida, porque es alma viviente, la vida de un alma que no ha sido santificada, que no ha sido regenerada, que no ha sido vivificada por el Espíritu. Lo que manifiesta la carne es la vida del alma caída. Y usted, si quiere las bendiciones de Dios, si usted quiere vivir una vida triunfante en Cristo, usted tiene que permitir que la palabra, la exposición de la palabra le santifique su alma. Y ahí están los pensamientos y ahí están las intenciones del corazón. Aquellos que recibieron la palabra de Pedro en el día de Pentecostés fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 almas, dice. Eso se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 41. Entonces nosotros vemos que el alma representa nuestra personalidad. El alma hace nosotros hombres, no animales, porque los animales no tienen alma, ellos tienen espíritu y carne, pero nosotros tenemos alma. Y nosotros tenemos que aprender, ¿no?, cuál es la función de cada una, cuáles son las distintas funciones, tanto del espíritu, del alma y del cuerpo. Y estos temas son muy pesados, muy aburridos, pero sin embargo, por medio de esta claridad, de esta iluminación de estos temas, nosotros podemos alcanzar a manifestar la vida de Dios a través de nuestro vaso de barro.
Si nosotros no entendemos la función de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, entonces no vamos a poder jamás manifestar la vida de Dios a través de nuestro vaso de barro, sino que lo que se va a manifestar va a ser una vida religiosa, una vida de apariencia nada más. Por eso entender la función de cada uno es muy importante, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender. Ahora, esta explicación, este entendimiento, Dios se lo dio al hombre espiritual. Y nosotros tenemos que entender que nuestra función, la función de nuestro espíritu, es algo sublime, que es algo que va más allá de nuestro entendimiento humano. Por eso nosotros tenemos que tener bien en claro, hermano, tenemos que tener bien en claro, ¿no? De lo que es el espíritu, lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Nosotros sabemos que el alma es el punto del encuentro entre el cuerpo y el espíritu. Es decir, que el espíritu no puede comunicarse con el cuerpo si no es a través del alma. ¿Vio? Ese es el punto de encuentro, es el alma. Y a través del cuerpo, el hombre, que vendría a decir alma viviente, él mantenía su comunión con el mundo exterior, ¿no? Con el mundo material. ¿Y eso cómo era? Por medio de los sentidos, por medio de la vista, por medio del oído, por medio del tacto, ¿no? Por medio de los 5 sentidos, el alma tenía comunión con el mundo exterior por medio del cuerpo físico, del polvo de la tierra. Y eso se hacía a través de los sentidos. Qué maravilloso entender esto. Y el mundo exterior podía influenciar al alma por medio de los 5 sentidos. El alma iba a ser influenciada, ¿no? A través del cuerpo humano, a través de los 5 sentidos que tenía contacto con el mundo exterior, porque el alma no tenía contacto con el mundo exterior, porque el alma fue escondida dentro del hombre. El alma, y fue hecho el primer hombre alma viviente. ¿Qué pasó con el alma? Porque después dice, en Génesis capítulo 6, 11, dice que fue el hombre carne, que vivió por medio de la carne hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Y el alma fue escondida dentro del hombre. Entonces el alma ya no podía, el hombre alma no podía tocar el mundo exterior, sino que lo hacía por medio de la carne, y eso es por medio de los 5 sentidos. Entonces el alma era de alguna manera influenciada por el mundo, no por las cosas que habían en el mundo, por los ojos. Vio que dice que cuando miramos al mundo con deseos, con anhelos, ¿no? Entonces, el alma es de alguna manera influenciada y desea, ¿no? Por medio de lo que nosotros estamos viendo y por medio de lo que nosotros estamos tocando, desea lo que está en el mundo. Y dice el alma que pecare, esa morirá. Y a través del espíritu, el hombre mantenía relación con el mundo espiritual. Y también podía mantener relación con el Espíritu de Dios, porque ahí estaba su origen. En el Espíritu el hombre podía ser receptáculo de la vida, ¿no? Podía suministrar vida, podía recibir vida por medio del Espíritu. Al permanecer, por lo tanto, en medio del camino entre esos dos mundos, perteneciendo a ambos, el alma tenía el poder
de escoger o de rehusar los objetos que lo rodeaban, es decir, lo material. El alma podía rehusarse a eso, porque por medio de eso él mantenía relación con el mundo exterior, por medio de los sentidos. Ahora nosotros vemos que cuando entendemos cómo estamos siendo formados nosotros, cómo han sido formados estas tres partes, porque estas tres partes son la naturaleza del hombre, el espíritu, ¿no?, que es la parte más elevada del hombre, puede estar ligado con lo espiritual. El cuerpo es la parte inferior del hombre, puede estar ligado a lo animal. Y entre medio del espíritu y el alma y el cuerpo está el alma. Y el alma, participante de lo que está en el mundo por medio del cuerpo y los cinco sentidos. El alma puede ser influenciada o por la carne o por el espíritu. Fíjense qué maravilloso esto, hermano. El alma puede ser influenciada o por la carne o por el espíritu. Ahora, el alma es el centro del hombre y tiene un poder, ¿no? ¿Qué poder tiene el alma? El poder de estar en el centro. Y el poder del alma era mantener su debida relación, ¿no? Ella podía conservar al cuerpo como inferior y al espíritu como digamos, el superior. Eso lo determina el alma. El alma determina quién es superior y quién es inferior. Fíjese, para que el alma pueda determinar eso, tiene que ser influenciada o por el cuerpo o por el espíritu. Porque el alma es influenciada, por decirlo así. O el alma es influenciada por Dios o es influenciada por el diablo. ¿Entiende? Porque es el centro de nuestra naturaleza humana. El alma puede transmitir al cuerpo, ¿no?, todo aquello que era del espíritu, por medio de que ella tenía una relación con el espíritu. El espíritu no puede influenciar al cuerpo directamente, sino que el espíritu, para poder influenciar al cuerpo, primero tiene que pasar por el alma. Cuando el espíritu pasa por el alma, ¿qué es el espíritu? Mis palabras son espíritu y son vida. Cuando el espíritu entonces el cuerpo manifiesta lo que es espiritual. Pero cuando el cuerpo, por medio de los sentidos, influencia en el alma, entonces el alma o el cuerpo manifiesta un carácter humano y no un carácter divino. Espero que usted esté entendiendo, amado del Señor, ¿no? Porque esto parece muy sencillo, pero sin embargo cuesta entenderlo. No, porque tenemos que entender cuál es la posición del cuerpo o cuál es, qué ocupación tiene el cuerpo en el hombre. Tenemos que entender. Si no entendemos cuál es la función del cuerpo en nosotros, entonces
nosotros nos vamos a saber influenciar nuestra alma. Ahora, fíjese que qué importantes son los 5 sentidos, porque por medio de los 5 sentidos influenciamos a nuestra alma. Entonces, los 5 sentidos que nosotros tenemos, la vista, el gusto, el oído, el tacto y el olfato, influencian nuestra alma y forman un carácter. Pero esos sentidos es con el mundo exterior. Pero con el mundo interior, los 5 sentidos no sirven, sino que son los 5 sentidos que tienen que ser influenciados por el espíritu. El espíritu influencia, tiene influencia sobre los 5 sentidos cuando la vida de Dios alcanza nuestra alma. Entonces, nuestros sentidos manifiestan la vida del espíritu, nuestros sentidos. Tenemos una mirada diferente y los ojos del espíritu no es los 2 ojos que tengo delante de la nariz, sino que los ojos del espíritu es la mente, ¿no? Y tenemos que ir descubriendo muchas de estas cosas porque la mente a mí me lleva a ver cosas por medio del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Vio? Y entonces, ¿qué es la obediencia? ¿O qué es el tacto? El tacto es la obediencia. Gustad dice, perdón, el gusto. ¿Qué es el gusto? Y dice, mirá y gustad, qué bueno es el Señor. El gusto es la obediencia que nosotros tenemos que tener, ¿no? Para gustar lo bueno que es el Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer cuáles son los 5 sentidos espirituales si no amamos la palabra del Señor? Porque es la palabra del Señor lo que nosotros nos lleva. Pero eso de los 5 sentidos espirituales lo vamos a tocar en otro programa. Ahora lo que yo le estoy haciendo ver a usted con la ayuda del Señor, le estoy haciendo ver a usted que cuál es la función de el alma, del cuerpo y del espíritu. Eso es lo que yo le estoy haciendo ver a usted, hermano. Y espero que usted lo pueda entender. Espero que usted lo pueda entender. Con la ayuda del Señor, porque esto parece sencillo, pero no es. Es muy difícil. Por ejemplo, en la Biblia Scofield, vio que ahí tiene referencias. Ahí explica que el espíritu da la conciencia de Dios. El alma es una autoconciencia y el cuerpo es la conciencia del mundo. Entonces, por ejemplo, un caballo y un buey, ellos no tienen conciencia de Dios, porque ellos no tienen espíritu. Ellos solo tienen conciencia en sus seres, en sus propios seres. El cuerpo nos lleva a sentir el mundo. Eso es lo que nos lleva a sentir el mundo, el cuerpo. Ellos sienten lo que ellos son, nada más. No, por medio del cuerpo nosotros tenemos percepción de lo que es el mundo. Podemos sentir que el mundo es frío cuando hace frío y podemos sentir que el mundo es caliente cuando hace calor. Entonces, ¿cuál es la función del espíritu? ¿Cuál es la función del alma? ¿Y cuál es la función del cuerpo? Y esto es muy importante. Ahora fíjese que muchos relacionan esto solamente con lo espiritual. Pero nosotros tenemos que conocer la importancia para nuestra batalla espiritual, ¿no? La importancia que esto tiene. Que vuestro espíritu, alma y cuerpo, dice, sea irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Cómo usted va a ser irreprensible
Si viene Cristo, póngale que venga Cristo de acá a 2 horas a llevarnos a la iglesia con Él. No, ¿cómo usted puede llegar a ser irreprensible si su alma no ha sido santificada? ¿Cómo usted va a ser irreprensible si usted no manifestó la vida del nuevo hombre o de la nueva creación? ¿Cómo usted va a ser irreprensible si en vez de tener comunión con Dios tiene comunión con el mundo a través de los 5 sentidos? ¿Cómo va a ser irreprensible? Y si usted no es irreprensible, si yo no soy irreprensible delante de Dios, entonces voy a sufrir pérdida de mi herencia. Usted va a ser salvo porque usted la salvación no la puede ganar. La salvación es algo que Dios le ofrece y le regala a todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero vio que en el Antiguo Testamento el hijo mayor era el heredero de todo. Él tenía la herencia de la tierra y también tenía la herencia del sacerdocio. ¿Vio? Él, y de la primogenitura. Él tenía la herencia de todo el hijo mayor. Y así los cristianos que van creciendo, que van desarrollando por medio de la vida de Dios que está en su espíritu y que va santificando su alma y que esa vida se va manifestando a través de su cuerpo humano o vaso de barro, esos hermanos son los primogénitos. Ellos tienen herencia, ¿no?, de la primogenitura, de la tierra, que la tierra vendría a ser nuestro amado Señor Jesucristo como recompensa, y también del sacerdocio. Pero lastimosamente, mientras que nosotros estemos entretenidos en la danza y en el grito de júbilo, y mientras que permitamos al mundo entrar en las congregaciones a través de la música y a través de la obra de teatro, las almas no son santificadas. Las almas solamente pueden ser santificadas por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios para muchos hermanos es un cansancio, es algo que no lo pueden soportar. Es aburrida la palabra del Señor. Yo vengo a cantar y a alabar al Señor. Yo vengo a saltar, yo vengo a gritar un zapucay. No, vengo a hacer obras de teatro a la iglesia, no vengo a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es aburrida. Muchos pensarán así, pero yo le quiero decir, amado hermana y hermano, que es por medio de la palabra de Dios que su alma va a ser santificada. Es por medio de la palabra de Dios que usted va a poder manifestar a través de su cuerpo la vida de un hombre espiritual. Es por medio de la palabra de Dios que su corazón va a ser limpiado y purificado. El centro, el alma, podríamos decirlo así, el alma de la iglesia es la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el cuerpo. En la iglesia está el cuerpo. En la iglesia está el alma y en la iglesia está el espíritu. ¿Cuál es el alma de la iglesia? El alma de la iglesia es el sentir que la iglesia tiene. ¿Qué sentir tiene la iglesia? Depende. Si la iglesia vive conforme a la carne, el sentir va a ser mundano. Pero si la iglesia tiene la palabra de Dios para la santificación, va a tener un sentir espiritual. Por eso, hermanos, su composición humana, usted está constituido humanamente por un cuerpo, voy a decirlo al revés, por el espíritu, alma y cuerpo. Usted es eso. Y cuando va a servir a Dios, cuando va a alabar a Dios, tiene que ir todo junto. No puede ir usted a alabar al Señor con su espíritu, ¿no? Y su alma,
¿Y su alma qué hace con su alma? Su alma está sintiendo, anhelando las cosas del mundo, su corazón está anhelando los partidos de fútbol, la política, muchas cosas su alma. ¿Qué tiene que ver eso con el espíritu? Eso es del mundo. ¿Qué es del espíritu? Del espíritu es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir santificados por la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, ¿no? Para poder alcanzar la vida de Dios que está en nuestro espíritu, lo alcanzamos por medio de la obediencia a la palabra del Señor. Porque nosotros tenemos una tendencia, nuestra tendencia es comportarnos como Adán antes de la caída. ¿Vio? Nosotros queremos comportarnos como Adán antes de que Adán cayera. Pero eso no puede ser. No podemos comportarnos como Adán antes de la caída. Porque ahí está la posibilidad de desobedecer. Adán no pecaba antes de la caída. Adán tenía inocencia antes de la caída, pero cayó. Nosotros no nos tenemos que parecer a Adán antes de la caída, sino que nosotros tenemos que ser semejantes al postrer Adán. Ese postrer Adán nunca cayó, nunca desobedeció. Ahora, si mi pretensión es ser como Adán antes de la caída, seguramente que voy a terminar desobedeciendo a Dios, como lo hizo Adán. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que nosotros tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Cristo, porque Él nunca desobedeció. ¿Tenemos nosotros esa capacidad de obedecer siempre? Sí. Hay una capacidad en nosotros de siempre obedecer a Dios y nunca desobedecerlo. ¿Dónde está esa capacidad? En nuestro espíritu. Por eso la exhortación está que vivamos en el espíritu. No, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a desobedecer a Dios, pero vivamos conforme al Espíritu. Entonces, ahí la palabra de Dios tiene influencia sobre nuestra alma. Nuestra alma es influenciada por la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios es influenciada por la palabra, cuando el alma es influenciada por la palabra de Dios, entonces nos lleva a obedecer. El alma santificada nos lleva a obedecer. Nuestra alma tiene que ser santificada por la palabra y por el Espíritu. Amado hermano, no tenemos que parecernos al primer Adán. Yo no me quiero parecer a Adán antes de pecar. Yo quiero parecerme al Señor Jesucristo, que nunca pecó. Nunca, jamás pecó nuestro amado Señor. Y tenemos que ser semejante a Él cada día. ¿Se puede vivir una vida sin pecar? Por supuesto que sí. ¿Es posible que un ser humano pueda vivir una vida sin pecar? Jesucristo era un ser humano. Y Él tenía las mismas debilidades que tenemos nosotros. Él se había despojado de su deidad, de su poder, de su riqueza. Él se hizo hombre, se humilló de tal manera que tomó la forma de un hombre. ¿De un hombre qué? De un hombre como nosotros. Él podía pecar, por supuesto que podía pecar. ¿Por qué usted cree que Satanás lo tentó? Lo tentaron, vivía siendo tentado el Señor, pero Él no pecaba. ¿Sabe por qué no pecaba? No, lo que pasa es que era el Hijo de Dios. No, no era por eso. Nosotros también somos hijos de Dios. Él no pecaba porque Él determinó vivir una vida para su Padre. Él determinó vivir en obediencia a Dios. Él determinó eso para sí. Porque Él sabía lo que iba a recibir como recompensa. ¿Usted sabe qué va a recibir como recompensa si obedece a Dios?
La salvación no es una recompensa, porque usted ya es salvo. ¿Cuál es la recompensa que Dios tiene preparado para usted y para mí si obedecemos a Dios en todo? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que vivir en el Espíritu. Caminar por medio de la palabra de obediencia. ¿Entiende, hermano? ¿Cuál es, qué lugar ocupa su alma en usted? ¿Está su alma santificada? ¿Cuál es el carácter que usted manifiesta? Mire, aquellos que conocemos la función del alma, del cuerpo y del espíritu, podemos discernir qué hay en el hombre, qué hay en la mujer, qué valor tienen sus palabras, qué dirección tienen. Porque somos capacitados por medio del conocimiento revelado de la palabra de Dios para discernir, porque necesitamos discernir. Necesitamos discernir porque tenemos que construir una iglesia preciosa, maravillosa para Cristo. Necesitamos tener discernimiento para no ser engañados. Entonces Dios nos abre los ojos del entendimiento, ¿no? Para que nosotros podamos conocerle más a Él. Y conociéndole más a Él, también conocemos más al Satanás y sus maquinaciones. Conocemos sus ardides, conocemos sus trampas. Sabemos, ¿no?, que Él usa a aquellos que aparentemente son ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los conocemos, sabemos quiénes son. Pero que el Señor los juzgue. Yo no estoy para pelearme con ellos, sino para orar por ellos, que sean salvos, que reciban la vida eterna. Bueno, hermanos amados, hasta aquí me dio el Señor. Le mando un fuerte abrazo para todos ustedes. El Señor bendiga grandemente su vida. Quédese en la radio, siga escuchando palabra de Dios, que pueden santificar su alma. Su alma necesita ser santificada. Mi alma necesita ser santificada todos los días. No es que un día es santificada y ya está. Esto es un trabajo hasta el día que salgamos de este mundo, hasta el día que salgamos del horno de fuego, hermano. El Señor les bendiga.